día de ayer habíamos indicado de que la ley Marcelo Quiroga Santa Cruz fue aprobado en marzo del año 2010. A la fecha estamos hablando de que tiene una vigencia de 10 años de vigencia de la ley Marcelo Quiroga Santa Cruz. Luego, el día de ayer vimos que la ley Marcelo Quiroga Santa Cruz se aplica a servidores públicos y a ex servidores públicos. Pero de la misma forma vimos de que esta ley se aplica a personas particulares. También habíamos visto la tipificación de nuevos delitos que traía la ley Marcelo Quiroga Santa Cruz. Y ahora vamos a ver el enriquecimiento ilícito de particulares. Vuelvo a recalcar que esta ley Marcelo Quiroga Santa Cruz no solo se aplica a servidores o ex servidores públicos, también se aplica a particulares que han tenido alguna relación contractual con el Estado. Cuando hablo con el Estado, estamos hablando de ministerios de salud, de los ministerios, estamos hablando de las gobernaciones, de los municipios y todas las entidades estatales. ¿Qué dice el enriquecimiento ilícito de particulares? La persona natural que mediante actividad privada hubiera incrementado desproporcionalmente su patrimonio respecto de sus ingresos legítimos, afectando el patrimonio del Estado, no logrando desvirtuar tal situación, será sancionado con la privación de libertad de 3 a 8 años y multa de 100 a 300 días, y el decomiso de los bienes obtenidos ilegalmente. En ese tema del enriquecimiento ilícito de particulares, podemos ver a empresas que tienen contratos con instituciones estatales que, según sus registros contables, con todas las transacciones que realizan durante una gestión, cuando hacen sus declaraciones ante impuestos internos, resulta que no coincide con lo que realmente han facturado en toda la gestión. Entonces, ahí el Estado inmediatamente puede detectar que ha habido un incremento de su patrimonio de estas empresas privadas y que no tienen ningún justificativo, porque ustedes saben que toda empresa privada, para tener una relación contractual con el Estado, tiene que estar registrado en Fundaempresa, tiene que tener su NID y una serie de requisitos que se exige para poder tener una relación contractual. Y obviamente todas las transacciones siempre van a concluir con una facturación. O sea, ¿qué quiere decir? Que declara ante el Estado cuánto es el ingreso que está percibiendo por esa relación contractual. En las investigaciones que se realizan no coinciden, y es por eso que algunas empresas pueden ser investigadas a través de las unidades de transparencia que existen en todos los departamentos. Ahora hablemos de la figura del favorecimiento al enriquecimiento ilícito. Dice, el que con la finalidad de ocultar, disimular o legitimar el incremento patrimonial previsto en los artículos precedentes, facilitare su nombre o participare en actividades económicas, financieras y comerciales, será sancionado con privación de libertad de 3 a 8 años, inhabilitación para el ejercicio de la función pública o cargo electos o multa de 50 a 500 días. ¿Qué quiere decir esta figura penal? Que se sanciona a la persona que facilita el incremento patrimonial de otras personas que están cometiendo un ilícito. Y vayamos a ver ejemplos
de esta situación. A ver, un profesor que está ejerciendo la docencia como profesor, ya sea de primaria o de secundaria, todos sabemos el salario que percibe un docente, un profesor. Pero resulta que este profesor figura como dueño de un edificio donde se alquilan departamentos. Y todos sabemos el costo de los alquileres de un departamento. Entonces, no justifica que un profesional, docente, profesor, que siga ejerciendo la profesión, pero sin embargo sea dueño de un edificio donde se alquila y seguramente los alquileres oscilen entre unos 500 o 600 dólares. Y en todo el edificio seguramente son montos elevados. Por lo que muy difícilmente este profesor podría justificar la adquisición con su salario de todo un edificio. Hay una jurisprudencia que el tribunal ha establecido que dice que con relación a este delito, que se trata del autor detrás del autor. ¿Qué quiere decir? Estamos hablando de la persona que comete el delito por medio de otro, como normalmente nosotros conocemos con los famosos palos blancos, ¿no es cierto? Dice que los actos de una persona natural que colabora con el enriquecimiento ilícito de otras personas. En este caso, en el ejemplo que estamos analizando, vemos que un profesor se está prestando como persona jurídica a hacer un lavado o a figurar como propietario de un edificio sin que en la realidad sea el propietario, porque por más que se hagan los esfuerzos necesarios, con un salario de un profesor muy difícilmente se podría adquirir un departamento, un edificio, y que luego uno pueda dedicarse a alquilar los departamentos. Otro de las figuras penales que ha incluido la ley Marcelo Quiroga Santa Cruz es el cohecho activo transnacional. ¿Y qué dice esto? Dice el que prometiere, ofreciere u otorgare en forma directa o indirecta a un funcionario público, extranjero o de otra organización internacional pública, beneficios como dádivas, favores o ventajas que redunden en su propio provecho o en el de otra persona o entidad, será sancionado con privación de libertad de 5 a 10 años y multa de 100 a 500 días. Esta es una nueva figura penal que se ha incursionado con la ley Marcelo Quiroga Santa Cruz y hoy en día es parte de lo que es el Código Penal. Luego existe la otra figura que es el cohecho pasivo transnacional. ¿Qué nos dice esta figura penal? Dice, el funcionario público extranjero o funcionario de una organización internacional pública que solicitare o aceptare en forma directa o indirecta un beneficio indebido que redunde en su propio provecho o el de otra persona o entidad con el fin de que dicho funcionario actúe o se abstenga de actuar, será sancionado con privación de libertad de 3 a 8 años y multa de 50 a 500 días. Fíjense, acá cuando estamos hablando de funcionarios públicos extranjeros o funcionarios de una organización internacional, estamos hablando
de delitos que se cometen en el extranjero y que ahora la normativa boliviana sanciona esta clase de delitos. Vayamos viendo algunos ejemplos en concretos que recientemente se han dado en Bolivia y además que ha sido de conocimiento público de todos los ciudadanos porque ha sido todo un escándalo. Ahora, veamos rápidamente algo que ustedes ya conocen, pero para el análisis como ejemplo, veamos el tema de las compras de respiradores con sobreprecio. Para enfrentar la pandemia en Bolivia se compró 170 ventiladores. La empresa que vendió los ventiladores es la empresa catalana GPA Innova. Según los reportes de prensa, el precio de los ventiladores oscilaba en $7,194. El precio de venta por cada ventilador se le vendió a Bolivia por el monto de $28,000. El precio total por los 170 ventiladores, Bolivia tenía que haber pagado el monto de $4,700,000. Cuando se dio el escándalo de la denuncia de los sobreprecios, fue porque había una empresa boliviana que también hizo la misma oferta de esos mismos ventiladores, pero a un precio de $12,500 por unidad. Ahora yo quiero aprovechar este ejemplo para ratificar la pregunta que el día de ayer me hicieron referente a que si las autoridades como los ministros pueden ser procesados con la ley Marcelo Quiroga Santa Cruz. Y es más, hasta me preguntaron si el presidente de la República o presidenta podría ser procesado con la ley Marcelo Quiroga Santa Cruz. Primero, de que ha sido de conocimiento público que el exministro, si no mal recuerdo, Navajas, fue detenido justamente por la denuncia que se presentó ante el Ministerio Público. Y recordarán que estuvo detenido en la cárcel. ¿Qué implica esto? De que cuando se hace la denuncia pertinente ante el Ministerio Público, sea cual fuese la autoridad, tiene que ser investigado. Habíamos hablado de que esta ley no reconoce ninguna inmunidad. ¿Qué quiere decir? Que desde el presidente de la República hasta el portero de cualquier ministerio o de cualquier institución pública puede y debe ser investigado y sancionado. ¿Qué es lo que va a ocurrir ahorita con este proceso que todavía continúa? Está en investigación el exministro de Salud. Están los asesores que fueron del exministro. Pero seguramente, porque hubo una decisión ejecutiva, en este caso, de los ministerios de salud, la que llega a ser la MAE en ese entonces es la presidenta Yanine. Entonces seguramente en este caso de los respiradores, ustedes verán que se va a ampliar o lo van a convocar a la expresidenta a prestar su declaración. Y nada raro que aparezca involucrado en este acto de corrupción. Entonces, fíjense la efectividad de la ley Marcelo Quiroga Santa Cruz, que no existen fueros, o sea, todos pueden ser procesados cuando se presenta la denuncia pertinente. Otra de las figuras que ha incursionado la ley Marcelo Quiroga Santa Cruz es
la obstrucción de la justicia. ¿Qué dice esta figura penal? El que utilice, dice, la fuerza física, amenaza, intimidación, promesas, ofrecimiento o la concesión de un beneficio indebido para inducir a una persona a prestar falso testimonio u obstaculizar la prestación de testimonio o la aportación de pruebas en procesos por delitos de corrupción, serán sancionados con privación de libertad de 3 a 8 años y multa de 30 a 500 días. Esta figura para mí es muy importante que sea incursionado, porque ustedes recordarán, tanto en procesos civiles como penales, había gente que simplemente lo convirtieron como un oficio el poder ir a declarar falsos testimonios, a veces sin conocer a las personas, sin saber lo que... Simplemente se ocupaban de declarar lo que les pedían y nunca eran sancionados, distorsionaban los procesos. Hoy en día, con esta figura de la obstrucción de la justicia, si uno hace declaraciones que están fuera de la realidad, pueden ser procesados penalmente por falso testimonio. Ahora veamos los delitos de corrupción. Este delito de incumplimiento de deberes está siendo muy utilizado actualmente por todas las instituciones públicas. A veces exageradamente, pero en la mayoría de los casos justificadamente. ¿Y qué dice esto? Dice incumplimiento de deberes. La servidora o el servidor público que negligentemente omitiere, rehusare, hacer o retardare un acto propio de sus funciones, será sancionado con privación de libertad de 1 a 4 años. La pena se agrava en 1/3 cuando el delito ocasionare un daño económico al Estado. Entonces acá esta figura penal se ha incursionado para que todo servidor público o servidora pública tenga que actuar como corresponde y no actuar negligentemente, como en la mayoría de los casos ocurría, de que las personas particulares teníamos que estar puestos a las ganas y a la voluntad de los servidores públicos. Esto hablo en forma general, tanto en las instituciones como los municipios, o la gobernación, o en los ministerios, donde los trámites realmente son tan cargados, tan rehuentes a poder nos dar una solución cuando uno va gestionando. Entonces ya se han dado algunos casos donde se denuncia que los servidores públicos no están cumpliendo su labor. Este incumplimiento de deberes está tipificado en el Código Penal, y el de demostrar que realmente uno incurre en este delito, fíjense que puede ser sancionado, puede ingresar inclusive a la cárcel. Vamos a ver un ejemplo concreto en el cual mi persona está llevando a cabo hasta el día de hoy, en mi calidad de asesor legal del Hospital Materno Infantil, de un caso que data, fíjense, del año 2013. Y les voy mostrando tipificando qué es lo que ha ocurrido. En fecha 23 de enero del año 2013, se hace la denuncia ante la FELCC por la pérdida de 3 bombas de infusión, que la misma se perdieron en fecha 20 de diciembre del 2012.
Vayamos analizando este ejemplo en concreto con algo que ustedes se les puede presentar en la labor diaria que uno realiza en un centro de salud, en un hospital de segundo nivel o en un hospital de tercer nivel. Cuando se nos pierde algún activo, ¿qué es lo que debemos de realizar? Inmediatamente se debe de realizar en el plazo máximo de 24 horas la denuncia ante la FELCC. ¿Para qué se hace la denuncia ante la FELCC? Para que la FELCC nos pueda certificar de que nosotros hemos presentado la denuncia pertinente y que el seguro tenga que reembolsar el activo que se nos puede perder una portátil, como en este caso se puede perder bombas de infusión, o sea, cualquier activo que tenga un centro de salud o un hospital. Pero ¿qué es lo que ha ocurrido en este caso que estamos analizando? Fíjense que las bombas de infusión, que ustedes deben saber, son bombas que utilizan las licenciadas de enfermería para atención de los bebés, se han perdido en fecha 20 de diciembre del 2012. Y el hospital recién presenta la denuncia en fecha 23 de enero. Si analizamos las fechas, estamos hablando que se ha hecho la denuncia después de más de un mes de la pérdida. Obviamente, cuando se ha hecho ya la denuncia en fecha 23 de enero, la certificación de la FELCC para el seguro ya no ha sido válido. O sea, el seguro ya no ha cubierto las 3 bombas que se habían perdido o que habían sido sustraídas. ¿Y qué ha ocasionado esto? De que no se pueda reponer las bombas y el hospital quede sin estas 3 bombas. Entonces, nosotros habíamos visto el día de ayer de que cuando existe esta clase de delitos que se cometen en las instituciones públicas, la MAE, se deben acordar, dice que debe presentar la denuncia o la querella de forma obligatoria. Entonces, lo que ha hecho el hospital, el director de ese entonces, es presentar una querella contra la administradora que era ese entonces, contra la jefa de enfermeras y contra una serie de personas que tenían que ver con el tema de la pérdida de las 3 bombas de infusión. Imagínense, desde el año 2013 hasta la fecha, todos esos servidores públicos han estado preocupados haciendo su defensa, todo por el hecho de no haber hecho la denuncia en el momento que correspondía. Si se perdieron las bombas en fecha 20 de diciembre, si se hacía la denuncia ante la FCC el 21 de diciembre del 2012, con seguridad, con esa certificación, el seguro iba a reponer las 3 bombas y no iba a haber necesidad de iniciar este proceso penal. El inicio de este proceso ha sido presentar la denuncia ante la Fiscalía, se los ha hecho citar a todos los involucrados, se ha pedido en ese momento su detención preventiva de todos los involucrados. A todos los involucrados el juez les ha concedido libertad, pero bajo garantías. Han tenido que pagar fianzas. Luego han sido arraigados.
han tenido que hacer los trámites de inmigración para decir que están con arraigo. Ha sido todo un proceso. Y después de mucho tiempo, el año 2019, se ha llegado hasta la instancia de preparación de juicio oral. Porque ¿qué es lo que ha determinado el fiscal? Que había responsabilidad de la administradora del Hospital Materno Infantil de no haber visto de que esas 3 bombas de infusión están en un buen resguardo, o sea, que tengan la seguridad pertinente, y que por ese hecho de no tener la seguridad pertinente ha sido un descuido de la administradora el incumplimiento de deberes. Por lo tanto, la única que ha sido procesada penalmente, porque las demás han sido liberadas, ha sido la administradora. Acá quiero recalcar un tema que es importante que ustedes sepan, es de que cuando uno está como funcionario, servidor público de una institución de salud, cualquier activo que se nos entregue, ya sea un escritorio, una portátil, una silla, lo que se nos dé, debemos de exigir que se nos entreguen bajo inventario. Entonces, cuando está bajo nuestra responsabilidad, nosotros respondemos por ese activo. Lo que pasa que en este tema de las bombas de infusión, las licenciadas que manejaban estas bombas indicaban de que ellas no estaban bajo su responsabilidad las bombas, y que debería de haber estado al cuidado resultaba ser la administradora. La administradora, por su parte, manifestaba de que ella no manejaba, no lo utilizaba las bombas de infusión, y por tanto no podría ser la responsable del cuidado de las bombas. Entonces, para dilucidar todos estos temas, siempre es bueno que activo que les den para que ustedes manejen, tengan que hacer registrar y se les entregue bajo inventario, para que posteriormente ustedes sí puedan devolver bajo inventario esos activos. Ahora, estas bombas de infusión tienen un costo de 15.000 bolivianos. ¿Eso qué implica? Que por 3 bombas que se han perdido, la pérdida económica significa 45.000 bolivianos. Y también habíamos visto de que la ley Marcelo Quiroga Santa Cruz ha establecido que cuando existe daño económico al Estado, este daño económico al Estado no va a prescribir. Claramente habíamos indicado de que el artículo 112 de la Constitución Política del Estado ha establecido que los delitos cometidos por los servidores públicos que atenten contra el patrimonio del Estado, estas bombas de infusión, al ser adquiridas por una institución estatal, como es el Hospital Materno Infantil Germán Urquidi, se convierte en un patrimonio del Estado. Y al haberse perdido, o sea, se ha generado un daño económico al Estado. Y también habíamos visto el día de ayer de que las deudas al Estado no prescriben. O sea, puede pasar 5, 10, 15, 20 años. Esta deuda, este daño que se ha ocasionado al Estado, tarde o temprano va a tener que ser cobrado. Ahora, para rematar, aparte de haber estado en un proceso penal, tanto la administradora como muchas licenciadas han sido procesadas administrativamente. Han recibido una sanción administrativa, muchos de ellos 30 días de suspensión sin goce de haberes, algunos 15 días según la gravedad de su participación, como también la administradora.
Y acá hay otro elemento que es importante que les debo hacer conocer. Aparte de ser procesadas administrativamente, hay pendiente todavía de resolver este proceso penal, existe una orden para que se pueda realizar una auditoría financiera, que implica que el auditor va a determinar que los 45.000 bolivianos, que es el costo de las 3 bombas, ¿qué servidores públicos tienen que devolver? Pero eso se lo va a hacer a través de un proceso coactivo fiscal. O sea, ¿qué quiere decir? Que todavía a todas las personas les espera un otro proceso, que es de la vía judicial para poder recuperar los 45.000 bolivianos. Bueno, ese es un ejemplo que les quería dar a detalle de lo que puede ocurrir cuando un servidor público no cumple sus funciones. Bueno, eso sería todo la presentación de lo que es la ley Marcelo Quiroga Santa Cruz. Estoy presto a cualquier pregunta, aclaración y a intercambiar algún criterio que tengan los participantes. Muchísimas gracias, doctor Rivera. Cedemos el espacio. Pueden activar sus micrófonos los participantes que desean realizar la pregunta de manera directa. El espacio es de ustedes. No tenemos ninguna pregunta en el chat. Me parece que los participantes no se animan a hacerle la pregunta. Vamos a dar por entendido el tema y le cedo, doctor Rivera, unos cuantos segundos para que pueda despedirse de todos y cada uno de los participantes. Muchas gracias, licenciado. Decirles a todos los participantes de que